Buenas tardes, Yolanda, Laura, Mercedes, Fernando, muy buenas tardes, Nagore, a todos los que os vais conectando a este nuevo directo de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Esta semana tenemos varios encuentros que quiero recordaros para que toméis nota y no os olvidéis por si hay alguno que os apetece. Ya sabéis que los podréis ver después. Gracias, Nagore. Pero si queréis recordarlos, por aquí os los dejo. El miércoles, que es festivo, a las 4 de la tarde vamos a tener un encuentro con Kaito Natural Design. Hablaremos de kokedamas, de la naturaleza y el lenguaje de las plantas. Va a ser un directo muy especial, así que no os lo perdáis, yo os iré informando por aquí. El jueves vamos a tener también a las 2 un directo con Antonio del Olmo y vamos a hablar de cómo poner más cuerpo a la vida, del lenguaje corporal y cómo poner conciencia a las emociones a través del cuerpo. Y por la tarde os voy a esperar en la Escuela de Atención de Formación Transpersonal con Tibisay de la Cruz. Ella es astróloga, es coach y bueno, vamos a hablar de cosas interesantísimas de la astrología y desde el punto de vista transpersonal. Y bueno, recordaros también que el 25 de noviembre vais a tener a Ovidio Peñalver junto a Luna Roca y junto a mí en Encuentros Conscientes, así que ya quedan muy pocas entradas. Os animo a que vayáis sacando vuestra entrada. Y hoy tenemos una persona muy especial. Ella es Mercedes de la Guardia. Su cuenta es Coaching de Autor. Creo que algunos de vosotros que ya estáis por aquí la conocéis y otros no. Y yo quería traer por aquí a Mercedes para que nos contara, pues bueno, cómo ella entró en contacto con el coaching generativo y el trance generativo y qué la hizo, ¿no? Adentrarse a conocer esta herramienta y este tipo de coaching en su proceso vital. Además está preparando un taller para el día 12 en Espacio Margarete por la tarde de 4:30 a 8:30, un taller experiencial práctico en el que va a acompañar a un montón de personas que quieran a través del coaching generativo y del trance, pues conocerse, reconocerse y volver al amor que son. Así que voy a darle paso, que creo que está por aquí, no sé si me ha mandado la invitación, creo que no. Podéis dejar también alguna pregunta que queráis. Coaching de autor, y ella nos va a contar. Hola Silvia, hola María José. Vienen directos muy interesantes en todo este mes, la verdad que vienen un montón, así que estaros muy atentos porque la verdad que va a ser muy, muy enriquecedor. Ya está por aquí Mercedes. Hola Mercedes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantada de tenerte aquí conmigo en este rinconcito de Tejiendo Redes y poder compartirte. La verdad que muchísimas gracias, estoy encantadísima de que estés hoy aquí. Y yo súper ilusionada, no sabes la ilusión que me hace estar aquí, de verdad. Muchas gracias, Además, Andrea. deciros que Mercedes es una de las personas que ha venido a Encuentros Conscientes casi desde el principio, se ha ido sumando a cada encuentro y al final pues todos esos proyectos que la gente va entrelazando por esta parte de atrás, ¿no? Que parece que no son tan visibles, pues se van generando pues proyectos muy grandes y muy extraordinarios, con lo cual pues estoy fascinada de que estés hoy aquí. Pues muchísimas gracias. Es verdad que llevo yendo ya un montón de encuentros en presencial, son interesantísimos y es verdad que además a mí me motiva bastante ver cómo otras compañeras van poniendo en marcha también sus propios procesos y sus propios proyectos. Y oye, pues yo digo, y yo igual. Qué bien, pues eso nos A ver lo encanta, que que al pueda. final podernos lanzar, ¿no? Y contar al mundo todo lo Sí, que hacemos. exacto, eso es, eso es. Pues Mercedes, me gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Quién es Mercedes de la Guardia, ¿no? Y qué te lleva a adentrarte, ¿no? En el mundo del coaching generativo. Bueno, pues es algo un poquito original, porque yo soy funcionaria del Estado, soy economista, llevo como directiva de la administración pública 40 años, que se dice pronto, toda una vida, y de repente, ¿qué hago en esto? Pues bueno,
la verdad es que es algo bastante vocacional y ahora verás cómo enlaza con lo que llevo haciendo toda mi vida. Pero de repente hace unos años entré en una crisis personal fortísima, muy fuerte. O sea, fue una crisis existencial que la llaman la de la madurez, pero yo creo que en realidad, bueno, pues era ya algo que tenía que explotar en mi vida y así sucedió. Entonces, bueno, pues yo vi que necesitaba ayuda. Tenía metido en la cabeza que todo estaba dentro de mí, pero yo obviamente no tenía ni idea cómo acceder a ello. Y entonces, pues dije, yo, con todo mi respeto a los psicólogos, que he ido a lo largo de mi vida siempre que los he necesitado, dije, yo en esta ocasión no necesito a alguien que me diga lo que tengo que hacer, sino que lo que necesito es que al revés, que me acompañen, porque yo estoy segura que yo voy a saber lo que tengo que hacer, pero necesito que me acompañen. Y entonces, pues bueno, pues empecé a buscar coach y tal, pero bueno, no acababa de encajar con los que hablaba porque todos pues me hablaban mucho desde la parte de la mente y yo decía, si eso yo ya me lo sé, si es que eso yo ya no, vamos, que por ahí no voy a ninguna parte. Hasta que de repente un día, pues en redes sociales me salió una imagen de unas personas vestidas todas de blanco en Bali, en una palapa de estas, en una especie de sala allí de yoga y tal, y dije, ahí quiero estar yo. Y empecé a escribirle a la chica que ponía eso. Resultó ser una coach y entré en contacto con ella. Entonces, a partir de ahí, fui a un taller, no igual, sino del estilo del que yo he montado para el domingo, o sea, perdón, para el sábado con total ilusión. Y ese fue un paso que fue, eso sí que fue un pasar una línea que ya no me permitió marcha atrás. Porque efectivamente yo ahí descubrí ese mismo día pues un montón de cosas. O sea, entré en contacto conmigo, vi lo sola que estaba, vi que me había perdido de vista ya hacía muchísimos años, que yo me había quedado en el camino, que llevaba toda una vida volcada en mi trabajo, que para mí era lo más importante, con 2 parejas, con 2 fracasos a cuestas, llamándolos así porque yo los identificaba así en su momento. Obviamente no han sido fracasos, visto ya después, ¿no? Por los aprendizajes que he tenido con ellos, modelos que se repiten. Entonces, pues realmente aquello para mí fue ese día, recuerdo que estuve todo el taller llorando y cuando salí de allí dije, bueno, yo necesito trabajar. Y entonces empecé mi propio proceso personal, entré en contacto con la coach que daba ese taller. Y bueno, pues ahí empezó mi andadura. Me puso en contacto, me hablaba del coaching generativo y yo decía, ¿pero eso qué es? ¿Eso cuántas sesiones hacen falta? ¿Pero eso cómo se hace? Y ella me decía, tú déjate llevar. Y yo decía, qué raro, pero bueno, el caso es que empecé y tras varias sesiones no te creas que yo sabía muy bien aquello lo que era, porque es que resulta difícil de explicar, porque es muy vivencial. Hasta que de repente, en muy poquitas sesiones, yo empecé a ver en mí unos cambios, bueno, vamos, que en el trabajo, por ejemplo, la gente me decía, oye, ¿pero qué te pasa? Parece que te han encendido una luz por dentro, es que estás como muy luminosa. Y yo, pues bueno, pues porque algo se está notando, ¿no? Entonces, ahí entré en contacto con el coaching generativo. Fíjate Entonces, qué sí, interesante, ¿no? Lo que dices, porque al final es como que muchas veces nos vamos desconectando de nosotros mismos. totalmente. Parece que estamos conectados al mundo, pero desconectados de nosotros y nos vamos perdiendo ahí, ¿no? Entonces intentamos siempre pues mirar hacia afuera en vez de mirar hacia adentro, ¿no? Y adentrarnos en ese proceso personal que realmente es lo que nos hace pues entendernos y aceptarnos, ¿no? Y tirar de ese hilo para sacar todo eso que está ahí. Exacto. Entonces, en esta ocasión, yo es verdad que tenía muy claro que la ayuda no me podía venir desde fuera. O sea, que era algo que yo tenía eso, que ir en esa búsqueda, ¿no? Y en esa búsqueda, bueno, pues seguí trabajando hasta que de repente en una sesión salió lo que en coaching generativo llamamos, y en el viaje del héroe también, que también ahora después lo cuento, me salió mi llamada. Y mi llamada era que yo quería ayudar a los demás desde el amor. Yo quería trabajar y ayudar a los demás, pues eso, desde el amor. De alguna manera, devolver mi experiencia vital, no solo la de toda mi vida profesional, que también, sino la experiencia vital que estaba teniendo con mi propio proceso de crecimiento. Y bueno, y entonces yo dije, pues es que eso me gustaría. Y recuerdo que mi coach me dijo, pues hombre, estudia con Robert Dills y Steve Gilligan, que son los padres de la criatura. Dije, pero es que yo no sé inglés.
diga, además yo como voy a ir a Estados Unidos, no, es que vienen a Barcelona. Total, que allí que me presenté y bueno, pues desde entonces estoy trabajando con ellos. Quiero decir, me he hecho todas las certificaciones que tienen porque me he hecho efectivamente el coaching generativo, viaje del héroe, he hecho el trance generativo, que ese es graciosísimo porque el trance, recuerdo que en el primer módulo de coaching generativo nos dio Steve Gilligan una masterclass. Y yo recuerdo que salí diciendo, yo no he entendido absolutamente nada, pero lo que tengo claro es que lo tengo que hacer. Oye, y es que he ido a piñón fijo hasta que con pandemia y con todo ya al final lo hemos podido hacer, porque obviamente ese tenía que ser presencial, ¿no? Y la verdad es que muy interesante. Por el camino me he ido enamorando cada vez más del coaching generativo, porque es algo que no trabaja desde la parte mental, y yo soy muy mental y muy controladora. Entonces me ha llevado a mi parte más creativa, más la parte derecha del cerebro, y además a ver que efectivamente las soluciones, si yo estoy abierta a recibir esas soluciones, es que me van brotando, lo cual quiere decir que, bueno, pues que es muy interesante. Y luego además también que te lo comentaba en alguna ocasión de las que hemos hablado, a mí me permitía de alguna forma integrar mi parte espiritual. El coaching, este coaching es un coaching que trabaja más desde la parte, como te digo, desde la parte emocional, desde la parte somática, cómo el cuerpo se expresa. Y entonces, pues es que también tiene mucho, en fin, mucha conexión con una parte espiritual importante, ¿no? De meditación, de conexión con los recursos que el universo tiene para nosotros, con la fuente, en fin. Una serie de cosas que a mí me hicieron que dije yo, esto es magia. Y además me he pasado toda la vida en las clases diciendo, esto es magia, esto es magia. O sea, porque es que es así, es que es magia. ¿Dirías tú, Mercedes, que el coaching generativo lo que hace también es equilibrar esa energía femenina de la intuición, la creatividad, la escucha, el estar más conectado a ti desde ese recogimiento, ¿no? Y desde ese Tal sostén? cual, tal cual. A ver, yo me he movido toda mi vida como directiva y como mujer y como haber empezado muy jovencita, me ha tocado desarrollar siempre una energía muy masculina. Yo siempre me he movido en el hacer, 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 hacer. Y ahí. Y tenía que ser mejor que todos los demás y bobo. Entonces, esto efectivamente me ha pasado al otro extremo. Es decir, a volver a sacar mi parte femenina, que es la que yo tenía completamente olvidada, a darle su espacio a la intuición, a darle su espacio, hombre, olvidada del todo, hay veces que tampoco, como ahora te comento, ¿no? Pero sí que es verdad que en una desconexión bastante fuerte, y esto me ha permitido, pues, integrarlo otra vez de nuevo. Qué bueno, además integrar esa parte también de esa energía masculina, que muchas veces nos vamos a los extremos, ¿no? Porque la energía Exacto. masculina, esa del guerrero noble que va por su Mm. objetivo, también es necesaria, ¿no? Porque quedarnos en una sin la otra al Todas. final no. Entonces es tan necesaria una como la otra. Todas, todas. Y eso es una de las cosas que tiene más bonito para mí el coaching generativo, es que no es nada, es decir, no atacamos nada de lo que uno tiene, no vamos a vencer tal característica que tiene, no la vamos atrás. No, el coaching generativo lo que hace es, una vez que tú fijas tu intención, que no tu objetivo, fijamos intención, porque el objetivo es algo concreto a lo que tú quieres ir y hay veces que eso no te sale. Entonces, aquí digamos que es intención, es un camino y una senda que tú vas a seguir. Entonces, tú puedes querer algo al final de esa senda, pero tienes que estar abierto a que el universo te lo provea de una forma diferente a como tú lo estabas previendo inicialmente. Sí te lo va a dar, pero a lo mejor no en la forma exacta en que tú querías, ¿vale? Entonces, una vez que tú trazas ese objetivo, es como el viaje del héroe, perdón, esa intención es el viaje del héroe, es decir, te encuentras por el camino un montón de obstáculos y en coaching generativo lo que hacemos es que esos obstáculos jamás los combatimos. Lo que hacemos es transformarlos en recursos y sostenerlos, porque al final la luz, la sombra, la oscuridad, todo es lo mismo. Entonces hay que acoger todo y hay que convivir con todo, la vida no la podemos cambiar. Entonces, luego también nos aparecen recursos
Y hay que estar muy abierto a los recursos que se nos van presentando. Bueno, a mí me ha dado el caso a veces de un recurso, un letrero que va en un autobús puesto. Ese día lo leo, me inspira y digo, coño, si eso es lo que yo estaba buscando, si me está dando la respuesta ahí mismo. Entonces, en coaching generativo lo que hacemos es partir de un estado que se llama estado coach, que no tiene nada que ver con la profesión de coach, que es un estado muy centrado, lo que son las siglas de centrado, de estar en tu centro, de estar open, abierto a todo lo que venga, lo mismo recursos que obstáculos, que todo hay que dar la bienvenida. La de atención, es decir, estar atento, porque a veces tenemos el recurso delante de nuestras narices y no lo vemos. La C de conectado, es decir, conectar mente, corazón y alma, y además conectado con nosotros mismos y con el universo, con el resto, con las comunidades a las que pertenecemos. Porque al final hay una conciencia colectiva, una consciencia colectiva que también nos está apoyando, ¿no? Y por último, la H de whole, que es precisamente esa que te decía, de sostener y acoger amorosamente todo lo que viene en el proceso. ¿Mm? Y a partir de ahí es donde empezamos a trabajar, porque se supone que es donde el individuo, una vez que no tiene lo que llamamos estado crash, que es cuando estás tenso, contraído, que a veces ese síntoma te impide tomar ningún tipo de decisiones ni avanzar, pues si tú estás, sin embargo, en un estado coach, a partir de ahí la creatividad brota. O sea, se trata de eso. Fíjate, Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Y a mí me gusta mucho lo que tú cuentas ahora, ¿no? Del coaching generativo, porque al final es aceptar todo lo que llega, ¿no? Todo lo que hay. Y eso es lo que en realidad nos permite transformarnos y crecer, ¿no? Cuando aceptamos Exacto. todo lo que somos con esas partes más oscuras o esas partes que parece que nosotros las vamos negando porque no nos gustan y es que forman parte del todo y de nosotros. Exacto, eso es, eso es. Yo, fíjate, si de alguna manera, pues digo, de repente, claro, porque a mí con todo esto también me surgió una cuestión de decir, pero bueno, vamos a ver, no puede ser que yo he estado trabajando de verdad que dedicada al 140% a mi trabajo. Es verdad que me gustaba mucho, es verdad que he puesto toda mi vida en ese empeño, pero yo decía, ¿cómo lo puedo haber hecho si no es lo que me gusta? Y realmente, bueno, por una parte yo siempre he dicho que deberíamos todos tener una segunda oportunidad en la vida, es decir, cambiar de profesión a la mitad, una vez que ya has agotado, digamos, una, pues te coges otra. Pero es que además yo decía, ¿cómo puedo haber vivido con eso que tanto he disfrutado? Porque de verdad que yo he sido privilegiada. He trabajado siempre en sitios que ha habido que crear nuevos, transformar. Por tanto, he estado liderando equipos toda mi vida, pero transformando, creando, trayendo, llevando gente, motivando. Y yo decía, y ahora lo que quiero es ser coach. O sea, es como que hago y lo tiro. Y no, he visto que es exactamente lo mismo que hacía, pero yo lo hacía desde la perspectiva de mi intuición y ahora tengo las herramientas que me hubieran venido de perlas antes, pero ahora las tengo. Entonces, y ahora será para hacerlo más bien, más que grupal, de forma individual, ¿no? Porque después de todo las sesiones a mí es algo que me apasiona. Pero es cierto que a nivel grupal yo, vamos, sigo teniendo contacto con las personas de mis equipos del primer equipo que tuve. O sea, quiero decir que todos, sigo en contacto con toda la gente permanentemente. Lo cual quiere decir que muy mal no lo deben haber hecho. Qué bueno, Mercedes. Además, trabajar con personas es tan bonito y poder... Es pues, muy bonito. Además, yo siempre he tenido esa obsesión, que no trabajaba con... Para mí el concepto este funcionario, gris y tal, no. Yo siempre he trabajado con personas y siempre he tenido claro que si a las personas tú las motivas lo suficiente, funcionamos todos mucho mejor. Pero es que es más, es que si el objetivo que yo puedo tener en el área en que yo esté no es el de la persona y no son coincidentes, no sale nada. Con lo cual, bueno, yo ahí siempre he ido, de hecho siempre lo he dicho, yo vamos, yo creo que un 60%, un 70% de mi carrera administrativa yo la he dedicado a la gestión del personal. Bueno, lo tengo clarísimo. Qué bueno.
Y cuéntanos, porque bueno, nos has dicho quiénes eran los padres, ¿no? Del coaching generativo, pero no sé si Sí, te quieres adentrar un poquito más para contarnos, ¿no? A las sí, personas que no sí. conozcan qué es Sí, y pues así. mira, pues bueno, Robert Dills y Steve Gilligan, los dos, provienen de la PNL, de la programación neuro, que bueno, pues ellos han trabajado siempre en esa rama. Entonces, Robert Dills siguió en esa rama, para que os hagáis una idea, Robert Dills ha sido coach, pues por ejemplo, de Steve Jobs, es el coach que tiene Apple contratado, o sea que también de Sully, no sé si recordáis este piloto que amerizó en el Hudson, pues también de él. O sea, quiero decir que el tío se mueve a un nivel increíble. Y de hecho creó tiene creada la Universidad de PNL en California. Entonces, eso él. Y luego Steve Gilligan, que siendo también proveniente de la PNL, entró en contacto y pasó a ser alumno directo y se mentorizó con él hasta que falleció, de Milton Erickson. Entonces, Steve Gilligan, digamos, ha ido más por la rama de la hipnosis ericksoniana. Eso es, que eso es lo que es el trance generativo, porque es la hipnosis, pero él ha dado un paso más y lo ha conectado con el coaching generativo y yendo todavía un paso más adelante. ¿Mm? Entonces, pues obviamente el alumno a veces evoluciona del profesor y es lo que ha hecho Steve. Los dos son catedráticos de allí de California y bueno, pues yo pues he tenido el privilegio. Ahora mira, el fin de semana pasado, el domingo, llegué de una supervisión que he hecho con Gilligan, que nos ha hecho una supervisión a un grupo muy pequeñito. Así que bueno. Y en cuanto a describir lo que es, pues a ver, el coaching generativo, como os decía, es transformar esos obstáculos en recursos y es dar acogida a todo aquello. ¿Qué pasa? Que para mí una herramienta fundamental es ese trance generativo, porque así como yo cuando había hecho y me había certificado en el coaching generativo, llevas a la persona a un estado profundo de relajación y por tanto para que acceda a su interior de forma, digamos, muy directa, el trance generativo te permite ir varios escalones más abajo. Ojo, que esto suena fatal porque parece que la persona está hipnotizada, la persona está hablando como tú y como yo. O sea, está perfectamente consciente y nadie llega donde no quiere que se llegue, ¿vale? Pero sí que es verdad que con la técnica que aplicamos con el trance, la persona va bajando escalones. Entonces, se trata de descubrir exactamente qué hay detrás, qué experiencia hay detrás de los patrones que nos han ido condicionando a lo largo de nuestra vida. Porque es verdad que sabemos que esos patrones se forman en nuestra más tierna infancia y normalmente derivados de los padres. Pero no es porque nos los enseñan los padres. Normalmente esos patrones derivan, es curioso, a mí esto me ha llamado mucho la atención cuando lo he descubierto, pero es la realidad. Estos patrones derivan del amor que tenemos a los padres. Normalmente cuando tú eres pequeño y te regañan, es cuando empiezas a esconder partes de ti. ¿Y por qué las escondes? Porque amas a tus padres. Y porque lo que quieres es que tus padres te amen a ti. Fíjate que en el fondo de todo, todo lo que nos trastoca la vida entera luego, y detrás lo que está es el amor. Y Fíjate, eso es el Mercedes, origen. ahí, qué interesante lo que dices, ¿no? Porque al final, claro, nacemos y lo único que queremos es pertenecer, ¿no? Ese sentido de pertenencia, Solamente. de Sí, reconocimiento. sí. Y luego, ¿qué pasa? Que por pertenecer, pues muchas veces tenemos también lealtades invisibles a la familia, ¿no? A esa tribu Muchas, de origen. muchas, Y eso muchas muchas. veces cuando ya pues somos adultos nos ocasiona también muchos bloqueos a la hora de tomar decisiones. Sin duda, sin duda. Pero no solo a la hora de tomar las decisiones, eso te empieza, entre comillas, a fastidiar desde niño. Y es que además eh, todo depende de cómo uno lo va tomando, no cabe duda. Es decir, y además tus padres te pueden haber inculcado el valor más importante para ellos y es un buen valor. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo además personal. Yo, como quien me siga en Instagram lo sabe y los que me conocéis también, que soy muy dada a hablar en primera persona porque creo que eso ilustra y es para que se vea que eso es cierto. Eh, a mí, por ejemplo, me inculcaron la responsabilidad, ¿vale?
La responsabilidad es algo que se supone que es muy bueno. A mí me acuerdo que mis profesoras en el colegio con 13 años me mandaban al Corte Inglés de Callao a comprar los adornos de Navidad porque era una niña muy responsable. Y yo podía ir, venir, yo tan chulita, porque tal. Bien, con 60 y tantos años, yo ha llegado un momento que tengo un problema con mis padres porque son ya mayores y los he sentido como una losa que me impedía respirar y vivir. Y deriva de la responsabilidad. Es decir, algo que empieza como valor y puede acabar siendo una losa que te ahoga y te mata. O sea, es que te mata. Entonces, todo es bueno y malo, depende en qué medida, en qué patrón y en qué momento. Entonces, pues todo esto, yo con el coaching generativo y con el trance, es como lo he ido aflorando. Porque lo que no cabe duda es que las cosas te van pidiendo salir. Y esto lo que hacemos de alguna manera es acompañar al cliente de la mano para que permitir que todo eso aflore. Claro, Y te va aflorando. Y además, fíjate eso que acabas de decir también, qué importante, porque es al final dejarte cumplir las expectativas de otros para cumplir las tuyas, ¿no? Es Sin decir, duda. ese poder ya lo tengo yo y ahora ya me desvinculo de todo lo que son los demás, ¿no? Para conectarme a mí y tomar yo una decisión con firmeza y con ese poder personal. Exacto, exacto. Incluso, fíjate tú, una de las cosas que a mí me ha sorprendido muchísimo, es que por eso te digo que es magia, porque yo he ido descubriendo cosas que dices, madre mía, ¿y eso cómo podía estar detrás? Yo llevo viviendo estresada, pues yo creo que desde que tengo uso de razón, desde los 5 o 6 años que me encasquetaron a mi hermano cuando nació, y desde entonces yo creo que vivo estresada. Entonces el estrés ha sido un compañero mío de vida, ¿no? Vale, pues una persona, es que eres nerviosa, es que siempre tiene estrés porque hace demasiadas cosas. Y yo lo he tenido claro, es verdad, pues con lo que te digo, con los trabajos que he tenido. Pues no, pues sí, eso es verdad, pero he empezado a descubrir patrones, que he descubierto ya bastantes detrás, que son los que me han impedido, o mejor dicho, han colaborado a que yo no abandonara el estrés en ningún momento, porque entre otras cosas, a mí no me interesaba salir de ese patrón del estrés. Por ejemplo, yo soy una persona que no sé poner límites. Bueno, ahora ya voy sabiendo, pero no he sabido nunca poner límites. Entonces, era mucho más sencillo decir, uy, qué lío tengo, yo no puedo, es que no puedo hacer, es que fíjate que querría ir, pero es que tengo un lío, es que no puedo, y al final ese no puedo te lo vas creyendo y ya vives en esa dinámica. Entonces, yo, uno de los objetivos que me he puesto, porque en coaching generativo en cada sesión preguntamos qué es lo que quieres crear hoy nuevo en tu vida. Y lo tienes que sintetizar en 5 palabras. Y yo, uno de los que me he estado trabajando mucho tiempo es quiero vivir a mi ritmo, porque descubrí que estaba viviendo a un ritmo que no era el mío. Entonces, pues eso, vas sacando, van saliendo cosas, emergiendo. La verdad es que a mí me parece muy interesante. No, es la verdad interesantísimo. Además, has traído un tema que es también muy interesante, que es el de los límites y de la firmeza, que fíjate, Sí, estás aquí y yo también soy una persona a la que le cuesta mucho poner límites, con lo cual es una cosa a trabajar, ¿no? Entonces solemos mucho. ser personas muy asertivas, que decimos a todo que sí, por ese miedo a lo mejor a poner ese límite, a lo mejor hay otro miedo debajo, ¿no? De decir, pues, o que no te acepten, o que no te reconozcan, si dices a lo mejor esa opinión. Entonces es muy interesante. Oye, Mercedes, y cuéntanos ese taller que tienes preparado para el próximo sábado 12 de noviembre en Espacio Margarete. Pues mira, como es mi primer taller, pues digamos que de alguna manera lo que quiero es que las personas que asistan, pues eso, den ese primer paso que en su momento yo di, obviamente incorporándole mi propia impronta personal y mi metodología, ¿no? Pero que den ese primer paso para verse por dentro, para verse en esa luz que tienen, en ese amor que son y que se reconozcan. Y luego eso será la primera parte del taller. Y luego en la segunda parte, que iremos ya más a la parte de coaching generativo, haremos unos cuantos ejercicios en los que, bueno, pues intentaré que cada persona se lleve definida su intención y haremos un proceso Disney que es como, bueno, pues una especie de mapa de cómo van a ir consiguiendo esa intención que ellos han visualizado allí. Entonces, bueno, pues sería ese primer paso.
Bueno, yo tengo la suerte de acompañar a Mercedes en este taller, voy a estar allí, os acompañaré, os recibiré también, va a ser en un espacio precioso que es Espacio Es un Margarite, que está espacio en muy la calle bonito. Carranza. Tendremos a Rafael Sánchez, que va a estar también en la fotografía y el vídeo, que sé que está por aquí, y será de 4:30 a 8:30, un taller práctico, vivencial, en el que os vais a Totalmente. llevar herramientas prácticas y creo que tiene muchos beneficios el acudir a este taller. Yo creo vamos, la idea que yo tengo es esa, es que va a ser vivencial 100%, teórica yo no voy a hablar de nada, porque lo que te decía, el coaching generativo es vivencial, es vivirlo y después ya vas descubriendo lo que es, ¿no? Pero primero es vivirlo en propia carne, ¿no? Y bueno, pues la idea que yo tenía es eso, que sea súper práctico y con dinámicas y bueno, pues de manera que la gente se lleve puesto, pues eso, lo que allí veamos se lo lleve puesto. ¿Mm? Qué maravilla. La verdad que os podéis apuntar, os hemos dejado tanto en el link de la bio de Mercedes como en el mío. Sí, Tenéis para apuntaros a ese taller o nos podéis escribir a las dos. Y luego cuéntanos, Mercedes, cómo pueden trabajar contigo, porque sé que aparte pues haces sí, sesiones sí, también. sí, efectivamente. Hago sesiones ya a nivel individual, normalmente presenciales. Bueno, también las puedo hacer, las he hecho a nivel en online, pero verdaderamente las prefiero presenciales. Y las personas que las han hecho de las dos maneras, ojo, yo mi proceso lo hice entero online, ¿vale? Excepto lo que ya he hecho con mis propios maestros, con Steve y con Robert, los he hecho presenciales, pero el resto todo lo he hecho online. Y verdaderamente sí que tengo claro que lo que me gusta es la parte presencial. Entonces, serían sesiones individuales y luego también estoy preparando un programa, este ya es como anuncio de un poco de futuro. A mí me gustaría trabajar con un grupo de personas que quieran vivir una segunda oportunidad en su vida. Entonces, eso será un grupo muy selecto en el cual trabajaremos en grupo y luego, probablemente con la mitad de ellas o de ellos, haremos un trabajo ya individual, de manera que vayan conectando, porque es verdad, y eso, bueno, pues vosotras las que sois más jóvenes, pues todavía os pilla muy a desmano. Pero es verdad que hay veces que hay muchas personas que tienen la sensación que yo tenía cuando me dio la crisis. ¿Qué pasa? Ya se me ha acabado la vida, ya... Y eso no es cierto. Precisamente estamos a tiempo de recuperar todo lo que hemos perdido por el camino y que de verdad era nuestra pasión en lo que sentía nuestra alma y llevarlo a cabo. Con lo cual, pues eso, por eso digo que me gustaría acompañar a esas personas en su segunda oportunidad y luego yo le añado al programa para esta vez disfrutarlo. Ahora, fíjate, esa parte de conectar con esa niña y ese niño interior, que es ese Exacto. gozo, ese Eso disfrute, ese es, volver a mirar todo con esos ojos, ¿no? Como si fuera la eso es, primera vez, que yo creo que eso nos hace es, mucha falta. eso es. ¿Mm? Qué maravilla, Mercedes, la verdad que pinta muy bien este, Pues tengo este mucha taller. ilusión, sí, No sé si quieren por aquí hacernos alguna pregunta, porque para todas las yo personas encantada. que a lo mejor estaban por aquí Sí, conectadas y que se puedan pues unir y hacernos alguna pregunta. Y yo te querría preguntar, Mercedes, ¿qué cambio ha supuesto en ti conocer esta herramienta del coaching generativo? uf, todo. O sea, para mí ha sido de repente ese redescubrimiento de mí como ser humano. Descubrí que había vivido con valores que no eran los míos y he estado toda mi vida defendiendo unos valores que no eran los míos. Mi parte más vulnerable, más amorosa, más femenina, tapada, porque siempre me han enseñado que esa parte yo no la tenía que sacar adelante, no la tenía que aflorar. Eh, eh, yo qué sé, es que es inmenso, es que eso sí que da para una enciclopedia, o sea, da para muchísimo porque bueno, el aprendizaje ha sido brutal. O sea, es fundamentalmente eso, es descubrirme yo. Y de estar en ese mundo en el que la gente, por ejemplo, te dice, pues, o me decía mi madre, pues yo, por ejemplo, ¿no? Tal, que si vas más arrugada, menos arrugada, ella que se dedicaba a la alta costura, es que si tal, es que las apariencias, el que van a pensar, el que tal. A que mi único objetivo empezó siendo
ese descubrimiento del yo lo llamo el yo soy. Es decir, porque lo que yo quiero ayudar a los demás es desde el yo soy. Una vez que yo llego como soy, que no lo sabía, es abrirme a los demás y desde ahí, con total amor, pues acompañar a la gente. Entonces, pues de eso, mira, me ha cambiado la forma de vestir, he cambiado mi forma de maquillarme, he cambiado, bueno, mi pelo, he dejado mis canas al aire, me encantan mis Que canas. estás maravillosa, de hecho. Muchas Ya te lo gracias. dijimos todas, que estás maravillosa y bueno, Muchas estás, gracias. vamos, con una Y ahora personalidad ya estoy impresionante. con la decoración de mi casa que quiero que responda a mi estado actual, que es diferente a como ha sido, que probablemente no es que sea diferente, es que he descubierto cuál es mi estado, que no lo tenía claro porque hay tantos filtros, tantas historias, que al final uno no sabe ni por dónde está. ¿Mm? Fíjate, claro, ahí cuántas capas nos ponemos para ser aceptados por otros, ¿no? Son como esos Madre. personajillos que vamos adquiriendo, ¿no? Para que al final nos quieran, nos acepten y al final nos vamos separando de nuestra verdadera esencia, ¿no? Y cuando realmente nos vamos Exacto. conectando ahí es cuando realmente recuperamos ese poder y dices, pues anda, que se vayan a hacer puñetas, ¿no? Si soy yo y el que me quiera me va a querer así, No, tal y como y soy. es que llega el momento en que tienes esa aceptación, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver. Esto al final es un problema de energías. Entonces, mi energía ahora mismo, pues atrae a un tipo de personas y repele a otras. Yo me estoy encontrando que a raíz de esto, gente que decía que era amiga mía, está desapareciendo de mi vida. ¿Por qué? Porque ya no les vibra como yo soy ahora. Pues, ¿qué le voy a hacer? Lo siento. Es que no es como yo soy ahora. Es que yo soy así. O sea, es que es diferente. Por tanto, es la aceptación de decir, bueno, pues ya está, es que no pasa nada. Tú no le puedes gustar a todo el mundo. Y desde Efectivamente. luego, yo a estas alturas de vida prefiero estar con gente que vibre lo mismo que yo. Por lo menos en cosas similares. Entonces, bueno, quiere decirse que pues si no, pues y me he matado yo toda la vida, porque me aceptaran. De hecho, uno de mis problemas con las parejas que he tenido siempre ha sido precisamente el que yo me he adaptado de una forma camaleónica a ellos para que me aceptaran, olvidándome de quién era yo. Y eso, Fíjate pues, qué interesante, ¿no? Porque muchas veces buscamos en las parejas adaptarnos a ellos tapando cosas que no están resueltas en nosotros, porque son exacto. como tiritas en Sí, realidad. Y sí, cuando sí, sí, realmente sí, tú te sí. adentras en ti y dices, es que a mí me pasa esto, y ya descubres Exacto, que necesitas darte tú ese amor y no dárselo a otros, sino a ti mismo, exacto, es eso cuando es. empiezas a resolver. Exacto, exacto, porque además es que ese amor que te das, yo siempre lo había entendido como que eso era egoísmo y no es verdad, porque a medida que te lo vas dando, al entorno tuyo lo va percibiendo como que se lo estás dando a ellos, porque es verdad, si tú lo tienes Así lo es. puedes dar, si no lo tienes no lo puedes dar, o sea, eso Y es está verdad. bien. Yo Es, por eso para mí ha sido, yo es verdad que siempre desde pequeña el amor, pero el amor era tipo Disney. Y ahora, pues digamos que es el amor universal es lo que está detrás de todo, ¿no? Entonces, mira, yo ya sabes que de hecho, mira, además lo tengo aquí porque se me ha subido encima de la mesa. Es que si no, no se me mueve. Yo ya ay, sabes que sí, tengo enséñanos amor, al claro. amor de mi vida, que le puse de nombre amor. Oye, está aquí subido en la mesa, no está en el suelo ni nada porque él tiene que estar encima. Es que es así que hacemos. Y Amor además viene a todos los encuentros conscientes y está allí Totalmente. como el primero. Y, o sea, Y que que en y que le realidad gustan, va porque él generando esa atiende. energía. Le gusta porque él atiende. De hecho, ha venido también a clases de Gilligan, alguna suelta, y de hecho, incluso es que en sesiones de coaching que tengo, me ha pasado varias veces que el tío interviene, porque debe ser un gran canalizador. Y Claro. entonces interviene. Yo no hago constelaciones familiares porque no sé, ¿vale? Pero el tío constela, coge el papel de alguien de los que está trabajando la clienta o el cliente y el tío lo desempeña hasta el final. Hasta cuando me di cuenta, digo, pero bueno, ¿y este tío? Bueno, pues lo hace así, lo hace. Así que Bueno, somos ya aquí sabes tú un mix. que hay mucho, por ejemplo, el coaching con caballos, ¿no? Los animales son muy Exacto, exacto, sensitivos exacto. Sí, también y sí. con burros y entonces, pues mira, pues ya está ahí, Aquí ¿no? Amor lo hace. Acompañándote. No, O sea que sí, de hecho, además Gilligan me ha confirmado que su perrita también lo hacía con él, ¿eh?
Decía que cuando hacía sesiones en su casa tenía una Golden y que hacía, que los clientes además le pedían que estuviera presente. Qué maravilla. Pues nada, Mercedes, yo Bueno, desde aquí, hoy que estoy un poco acatarrada, pobrecita un poco, dice. que no sé si se me nota, pero se me va cayendo de vez en cuando un poco aquí el moquillo. No pasa nada. Me ha encantado tenerte, que nos cuentes todo esto del coaching generativo, que la verdad que es un mundo fascinante, una herramienta que creo que puede ayudar a muchas personas. Gracias a todos los que han estado aquí. Dejamos este vídeo colgado. También en el perfil de Mercedes también lo pongo como colaborador para que pueda salir en tu perfil y os dejamos el link para ese taller. Y muchísimas gracias, primero por traerme y segundo por el trancazo que tienes hacer la entrevista aún así. Yo te lo agradezco muchísimo y bueno, pues me lo he pasado muy bien y me encanta hablar contigo. Y a mí también, Mercedes. Muchas gracias y Muchas os vemos a gracias. todas el sábado. Muchas Un abrazo gracias a a todos. todos también los que habéis estado. Gracias. Gracias, Chao. adiós. Chao.